Muy buenas noches. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín, allá donde se encuentra, y también a todos los que nos están viendo a través del satélite Amazonas o internet, hoy viernes 5 de mayo de este año 2023. El tema que tenemos para hoy es Instruye al niño en su carrera, que fue predicado el 23 de agosto del 1997 en Acapulco, México. Él usó la escritura del Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, verso 21 en adelante, y vamos a leer el proverbio que él también lo leyó, Proverbios 22, verso 6, donde nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y dibuja una estrella de David. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Nos dice en el mensaje un saludo a maestras, y el tema fue el misterio del nuevo nacimiento de los bebés, predicado el 10 de julio del 2002 en Veracruz, México. Dice: y para que nuestros niños se llenen de sabiduría, hay que enseñarles la sabiduría de Dios, traerles a ellos la palabra de Dios, enseñarles todo el programa divino, darles a conocer cómo Dios obró en el pasado, cuál fue el programa de Dios para edades o dispensaciones pasadas, y cuál es el programa de Dios para nuestro tiempo, para que así crezcan no solamente en cuerpo, sino que crezcan en conocimiento y sabiduría de Dios. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando sea grande, no se apartará de ella. ¿Ven? Por eso también es que en todos los países los gobiernos tienen escuelas para que los niños sean instruidos y vayan creciendo y vayan aprendiendo, porque no se va a dejar que crezcan y tengan 20 o 21 años para entonces mandarlos al primer grado de escuela. Después de grandes dan mucho trabajo para que aprendan. Ahora miren en el mensaje este folleto de conducta, orden y doctrina de la iglesia, que es el número 7 de este folleto. Esta es la página 368, que es Hebreos parte 3. Dice, página 368 abajo y 369, dice: porque el espíritu que tiene usted lo recibió por naturaleza, y esa naturaleza vino por el contacto sexual, por el deseo de un hombre y una mujer produciendo un hijo terrenal. Y usted deje a ese hijo sin atención, y no le enseñe a él nada correcto. Él se irá a lo malo. No le enseñe a él ni lo bueno ni lo malo, y él tomará lo malo, porque está en su naturaleza el hacerlo. Y él escribe: a los niños hay que enseñarlos. Observe usted a un bebé, una cosita como de este tamaño, se enoja tanto, aprieta sus manos con fuerza, se le pone la cara colorada y detiene el respiro. O sea, cuando se quedan así, y a veces se quedan con la boca abierta y se ponen todos coloraditos, sin respirar. Seguro, ¿qué es eso? Es su naturaleza. Él la tomó de su papá o de su mamá, de uno de ellos. La mamá tenía un temperamento que podía pelearle a un serrucho eléctrico, o su papá. Si ellos no eran así, o sea, si sus papás no eran así, con ese temperamento, su abuelo o su abuela, sí. O sea, ¿ve? Venía de la descendencia, ¿ve? Viene por descendencia. Y él escribe allí: la naturaleza del bebé la toma del padre o la madre, el temperamento. Sigue diciendo nuestro hermano William: ahora encontramos que en el programa divino está ordenado que la palabra de Dios se enseñe no solamente a los mayores, sino a los niños también. Y eso hay que hacerlo en los hogares, los padres, y de responsabilidad. Y por eso hay maestras para enseñar en esa forma en que los niños pueden comprender, para que así luego, cuando escuchan la predicación
ya tengan una base para poder entender lo que se predica. Nuestro hermano Branham nos dice aquí en el poder de Dios para transformar, en la página, vamos a ver aquí, y también en el, vamos a ir al por qué clamas primero. En este de por qué clamas habla en la página 12, abajo, y 13, dice: no hace mucho tiempo preparé un drama para los niños sobre esto, y decía, mientras Amram estaba en el cuarto orando, vio un ángel que sacó su espada y señalando al norte dijo: tendrás un hijo y él llevará a los hijos hacia el norte a la tierra prometida, presentando un drama para los amiguitos de manera que lo entiendan. Su intelecto no ha llegado al lugar de ustedes adultos, que pueden agarrar las cosas como el Espíritu Santo se las revela. Ahora, a pesar que su madre le había dicho estas cosas y él lo sabía, él necesitaba otro toque. La enseñanza era buena, pero él necesitaba un contacto personal. Y ahí sigue diciendo, eso es lo que el mundo necesita hoy. Ahora vean cómo él allí dice que preparó ese drama para los niños, de esa anécdota de Abraham, en donde Dios le había dicho que su descendencia heredaría la tierra prometida. Y él escribe la tierra prometida, ahí arriba escribe la tierra prometida. Ahora vean cómo dice, presentando un drama para que los amiguitos, o sea los niños, de manera que lo entiendan, o sea haciendo ese drama para que los niños lo entiendan. Vean, hasta el hermano Branham llegó a hacer esa partecita ahí también, en donde él preparó ese drama para los niños. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William: pero se les habla en las clases bíblicas, se les habla en la forma de ellos, en el ambiente de ellos, en el cual ellos pueden comprender. Y ustedes son maestras bienaventuradas, las cuales están trabajando en la obra del Señor, en esa labor. También en el mensaje Damas y Ministros, reconociendo la señal de escape, predicado el 29 de agosto del 2009 en Torreón, Coahuila, México, dice: entender la palabra de Dios es muy importante para todo ser humano. Y ahora vean, el niño Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Las madres, recuerden que no solamente es el trabajo de darle comida a los niños para que crezcan en estatura. María ayudaba al niño Jesús, no solamente dándole alimento, sino también ayudándole para que adquiriera sabiduría. Y esto es dándole la palabra, leyéndole las escrituras, llevándolo a las actividades del sábado en la sinagoga y así enseñándole todas las cosas que le corresponden, que le corresponde a un ser humano saber desde niño. Por eso los padres es bueno que los lleven a los niños a esas clases. Acá en Puerto Rico es a las 8 de la mañana los domingos, otros lugares es los sábados, así que es bueno aprovechar. Y los padres que lleven a los niños en ese tiempito que las hermanas y hermanos que son maestras y maestros de los niños sacan ese tiempo para dedicarla a los niños. Y él nos dijo en una ocasión que es una extensión del hogar para enseñarles el programa divino. Y luego, como él nos dijo allí, tener así una base para que en esa forma sencilla que se les enseña, ahí pueden ellos comprender en esa forma, especialmente los niños pequeños,
y así cuando escuchan la predicación puedan comprender mejor lo que se está hablando del programa divino correspondiente, no tan solo de tiempos pasados, sino del tiempo en que están viviendo. De tal modo que cuando los líderes religiosos, los doctores de la ley, le oyen, le escuchan a él preguntándole a ellos y también respondiendo a las preguntas de ellos, se maravillaban de su sabiduría. Así que es importante que nuestros niños sean llenos de sabiduría divina, de conocimiento del programa divino, para lo cual hay que darles a conocer todo el programa divino, toda la palabra de Dios correspondiente a nuestro tiempo, y también darle a conocer la historia del programa divino, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el libro de citas, en la página 15, verso 109, nos dice: ahora todo el libro está escrito en símbolos. Casi no hay alguna cosa solo directo con la palabra donde usted solo lo dice afuera. Decir, es por símbolos. Así, él podía esconderlo de los ojos de los sabios y prudentes y revelarlo a niños tal como puedan aprender. Vean, y allí escribe, será revelado a los niños. Y escribe esa escritura de Mateo 11, 25 al 29. Sigue diciendo: ahora recuerden que nuestros niños tienen que crecer no solamente en estatura, sino en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, para lo cual tienen que ser personas que respeten a los demás, para que tengan gracia delante de las demás personas, porque un niño malcriado no haya gracia delante de la gente. Vean, para que hayan gracia, caigan en gracia también en las demás personas. Ahora vean, recuerden, aquellos niños no hallaron gracia ante los ojos de Eliseo. Fueron niños que fueron enseñados, instruidos a burlarse del programa divino. Eso era lo que les enseñaba en las casas sus padres. Eran unos niños malcriados y maleducados, y allí se toparon con el ungido de Dios, con el profeta de Dios, y salieron 2 osas y se los comieron, los mataron. Ahora vean cómo la importancia de la enseñanza, si esos niños hubiesen sido enseñados en sus hogares a respetar el programa divino y la obra de Dios y el profeta de Dios, hubiesen sido niños que estuvieran brazo a brazo allí con Eliseo, ayudándole en alguna cosa. Pero vean, fueron enseñados de otra manera. Dice, porque un niño malcriado no haya gracia delante de la gente. Nadie lo quiere tener cerca. Y después los padres dicen, ¿por qué no quieren a mi hijo? Porque usted no le enseñó a respetar a los demás, para que así tuviera gracia, hallar gracia con las demás personas. Deben ser niños dulces, amables, servidores de las demás personas y respetuosos con las demás personas, con los demás niños y con los adultos también. Y ahora, esto mismo es aplicado para todos los creyentes en Cristo, no importa la edad que tengan, para todos los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo, por medio de la enseñanza de la palabra, deben adquirir sabiduría, conocimiento y hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres, temiendo a Dios, amando a Dios, sirviéndole a Dios, y también lo mismo para con los hombres, amando a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Instruye al niño en su carrera. Ese es el tema que estaremos escuchando y viendo en esta ocasión.
Pueden ponerse en pie, por favor. Nos ponemos en pie y así dejamos en este tema Instruye al niño en su carrera a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Muy buenos días, cachorritos de León, presentes aquí en esta mañana junto a sus maestras. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes para compartir unos momentos con ustedes alrededor de la palabra de Dios y también con cada uno de ustedes, jóvenes y adultos que están en esta actividad de los niños. Ellos pues les han permitido estar con ustedes también, con ellos también aquí. Así es que vamos a ver lo que Dios nos tiene para los niños en esta ocasión. Dice la Escritura en San Lucas capítulo 2, versos, vamos a ver, luego que Jesús fue presentado en el templo, luego de cumplir los 8 días, conforme a la costumbre, pues todo hijo primogénito tenía que ser presentado a Dios a los 8 días. Vamos a leer verso 21 en adelante del capítulo 2 de San Lucas. Dice, hablando acerca de Jesús, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. O sea, que todo primogénito sería separado para Dios. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. O sea, esperaba la venida del Mesías. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, o sea Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, o sea, de todo lo que se decía de Jesús. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Vean que no hay problema con la edad. Aún para los de edad muy avanzada, miren ustedes, la venida del Señor es
una bendición. Ya tenía 84 años, 84 años de ser viuda, y había vivido con su marido 7 años, ya son 91 años. Y cuando se casó con su marido, pues tendría, vamos a decir, de 15 a 18 años, le suma todo eso y pasa de 100 años. O sea que hay esperanza para los ancianos también. Y era profetisa esta anciana. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. O sea, después de haber cumplido con todo lo que requería la ley para la presentación del primogénito, del niño primogénito, al 8º día, luego de cumplir todo lo requerido por Dios en la ley de Moisés, regresó José y María, no a Belén de Judea, sino se fueron a Nazaret. Ahora, ven ustedes cómo aquí vamos a ver vean cómo luego dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora ven ustedes cómo el niño Jesús crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Su madre María le enseñaba las Escrituras, y también en el templo, cuando él iba, allí escuchaba la enseñanza de la palabra de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad, niños, jóvenes y adultos. Para esta ocasión, nuestro tema es: instruye al niño en su carrera. Es una responsabilidad de todo padre y madre la instrucción de sus niños en el camino de Dios. No es un asunto de tener niños y dejarlos a la deriva sin enseñarles el camino de la vida eterna, que es el camino de Dios. Es una responsabilidad que toda persona tiene delante de Dios. Si tiene niños, está responsabilizado en darle la instrucción del programa de Dios a sus niños. Y ahora vean cómo en Proverbios capítulo 22 verso 6 nos dice: instruye al niño en su camino. En otras versiones dice en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no se apartará de ese camino. Para todo lo que una persona quiere obtener en la vida, necesita una enseñanza, una instrucción, y luego obtiene eso que desea. Una persona quiere ser un mecánico, pues tiene que recibir una enseñanza con relación a la mecánica, la cual puede obtener en un taller de mecánica, comenzando como ayudante, pues no puede comenzar como mecánico, sino lavando piezas primero, y luego va obteniendo esa enseñanza de parte de
el mecánico o mecánicos que hay allí, y a medida que va aprendiendo, pues puede ir haciendo otras cosas en el campo de la mecánica. También encontramos para los diferentes oficios, y en los diferentes oficios que se obtiene una enseñanza, y así se obtiene un conocimiento de esa materia, de ese campo. También en el campo profesional, la persona necesita ir a estudiar. Luego de terminar sus estudios de la escuela, ir a un colegio o a una universidad para obtener la enseñanza que corresponde a lo que esa persona quiere ser como profesional. Sin obtener esa enseñanza, no puede obtener el título. Y si no obtiene el título, no es reconocido en su país como un profesional graduado con un título de colegio o de universidad. Ahora vean que se requiere una enseñanza en todos los campos de la vida del ser humano. Aún, miren ustedes, las amas de casa, para poder cocinar, recibieron una enseñanza de su madre. De otra forma, vean ustedes, estarían siempre quemando los frijoles y el arroz, pero fueron recibiendo esa enseñanza desde pequeñas, y así fueron obteniendo el conocimiento de cómo hacer las cosas. Esto es así porque la Escritura nos dice en el libro de los Salmos, capítulos o Salmo 119, miren lo que nos dice ahí, 119, Salmo 119, verso 130. Dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ahora vean cómo la exposición de la palabra alumbra. Así es la enseñanza, la exposición de todo aquello que una persona quiere aprender. Tiene que venir una enseñanza, y al venir esa enseñanza, le alumbra el entendimiento, los ojos del entendimiento, para poder comprender eso que está siendo enseñado. De otra forma, no lo puede aprender. En alguna forma tiene que venir esa enseñanza a la persona. Y por eso es que en cuanto a las cosas de Dios, la palabra de Dios es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera y a mi camino. Dice Dios en el Salmo 132 y verso 17. Y también vean ustedes cómo en diferentes lugares nos habla de la enseñanza, como en Deuteronomio capítulo 32. Y esto es en cuanto a las cosas de Dios, donde viene la enseñanza más importante que el ser humano puede recibir. Dice en Deuteronomio capítulo 32, vamos a ver el verso 2 dice, vamos desde el verso 1, dice: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Ahora vean ustedes cómo
La enseñanza de Dios viene como la lluvia. ¿Para qué? Para alumbrar los ojos del entendimiento de los seres humanos y así tener el conocimiento del camino de Dios. Y esa enseñanza se requiere que los padres la transmitan a sus hijos. Recuerdan que Dios le dijo al pueblo hebreo: le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos todo lo que yo te doy a ti. O sea, lo que Dios le dio al pueblo hebreo por medio del profeta Moisés era para ser enseñado al pueblo hebreo, a los padres, a los hijos, a los nietos y a toda la descendencia del pueblo hebreo. Y ahora vean que estaban responsabilizados de enseñarle a sus hijos que el camino de Dios. Y el camino de Dios es el programa de Dios para la dispensación de la ley. Y así ha sido de edad en edad y de dispensación en dispensación. El mensaje viene al mensajero de cada edad o de cada dispensación. Y luego ese mensaje, siendo para todo el pueblo de Dios y para todo ser humano, tiene que ser llevado, tiene que llegar al alma de todo ser humano, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Y los padres están responsabilizados delante de Dios a llevar ese mensaje directamente al alma de sus niños. Y para nuestro tiempo hemos visto que Dios le ha dado ayudantes a las madres y a los padres. Le ha dado maestras bíblicas, maestras para los cachorritos, para que les ayuden a colocar esa palabra de Dios en el alma de sus niños. Por lo cual deben estar agradecidas las madres y los padres en este tiempo en donde tienen la oportunidad vuestros niños de escuchar el mensaje correspondiente a nuestra edad y a nuestra dispensación en el nivel entendible para los niños, o sea, en el vocabulario que los niños entienden. Miren, Dios también hace con los adultos lo mismo que se hace con los niños. Miren, cuando se le enseña a los niños acerca de la segunda venida de Cristo, se le muestra una foto o un dibujo del sol resplandeciendo, sonriendo, bien alegre. El sol bien alegre representa la segunda venida de Cristo. Y ahora vean ustedes que Dios también a los adultos nos enseña con los mismos símbolos. Nos dice: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Todo eso tiene su explicación porque son los simbolismos bíblicos o proféticos de la segunda venida de Cristo. Nos enseña que viene el Hijo del Hombre con una peluca blanca, con ojos como llama de fuego, con los pies como de bronce bruñido, pero eso tiene un significado. Y ahora ven ustedes que a los niños se les enseña con esas figuras, esos tipos y figuras, con esos dibujos o fotos, y se les muestra que eso representa la venida de Cristo como el sol de justicia, y se les enseña en ese nivel en el cual los niños hablan y los niños entienden. Y ahora ven ustedes cómo para nuestro tiempo hay niños que conocen lo que los teólogos y doctores en divinidad todavía no han conocido. Así como en el tiempo de Jesús hubo niños allá que conocían lo que los teólogos y doctores en divinidad y el sumo sacerdote todavía no conocía, y se murió y no lo conoció. Y sin embargo, unos niños sencillos conocían que Jesús era el Rey de Israel.
Y ellos conocían que Jesús era el Mesías, el Cristo prometido, cumpliendo su venida en medio del pueblo hebreo. Y ellos clamaban con alegría: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Y los doctores en divinidad decían a Cristo: dile a esos niños que se callen. Pero ¿quiénes estaban bien? ¿Quiénes estaban bien? Los grandes doctores en divinidad diciendo que Jesús era un falso profeta, que en él operaba Belcebú, y por eso eran hechos aquellos milagros. O aquellos niños diciendo: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, bendito el reino de David que viene. Pues miren, aquellos niños estaban correctos. Ahora vean ustedes que los padres de aquellos niños también eran creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo y le enseñaban a sus niños lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Y ahora vean ustedes cómo en cada edad y en cada dispensación hubo niños que conocieron el programa divino, los cuales fueron enseñados en el programa divino, en el camino de Dios para cada edad y cada dispensación, para la edad o dispensación en que ellos vivieron. En el tiempo de Moisés, vean ustedes quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida: los que nacieron en el desierto, aquellos niños que nacieron, de los cuales el pueblo hebreo decía: nuestros niños serán comida de las serpientes y de los animales salvajes. Y Dios dijo: esos son los que entrarán, esos niños. Y en adición a ellos, los que cuando salieron de Egipto tenían de 20 años para abajo, o sea, jóvenes. Los jóvenes de 20 años para abajo que salieron de Egipto, más los niños que nacieron en el desierto. Esos fueron los que entraron a la tierra prometida, y esos fueron los que estuvieron bajo la enseñanza divina correspondiente a aquella nueva dispensación que había comenzado. Y ahora vean cómo ellos estuvieron viviendo en su niñez bajo la enseñanza del mensaje de Moisés, el mensaje de la dispensación de la ley. Y fueron creciendo y continuaron viendo la manifestación de Dios en aquella dispensación por medio del profeta Moisés. Y así, miren ustedes, siendo instruidos los niños en el camino de Dios, cuando llegan después a adultos, no se apartan del camino de Dios. Ven ustedes cómo Dios nos enseña la instrucción del niño. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando sea viejo o sea adulto, no se apartará de ese camino. Y ahora vean cómo Jesús fue enseñado, fue instruido en el camino de Dios, y crecía y se fortalecía y era bendecido por Dios. Crecía en la gracia del Señor. Vean cómo también esto sucedió con Juan el Bautista. En el capítulo 1, verso 80 de San Lucas dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Así sucedió también con ¿quién? Con Juan el Bautista. Y es necesario que nuestros niños crezcan, se fortalezcan en el espíritu con la palabra de Dios, porque no le puede dar usted comida literal al espíritu ni al alma, sino la palabra de Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así como los adultos necesitan la palabra de Dios para alimentar su alma, nuestros niños también, para que estén fortalecidos allá en el alma y en el espíritu, y bien alimentados con esa palabra de Dios, y vayan creciendo espiritualmente a medida que van creciendo físicamente también. Es una responsabilidad de los padres la alimentación espiritual, así como también la física.
O sea, la alimentación del cuerpo de los niños corresponde a sus padres, y la alimentación del alma, la alimentación con la palabra de Dios, corresponde a los padres también. Es una responsabilidad, porque son los padres los que han traído a esos niños aquí a la tierra. Por lo tanto, están responsabilizados físicamente y espiritualmente también, para alimentarle el cuerpo, el espíritu y el alma también. Y ahora vean ustedes cómo, así como tenemos ayuda para la alimentación del cuerpo, tenemos tiendas donde venden los alimentos, tenemos el campo donde siembran los alimentos, y hay personas que siembran, y hay tiendas que venden los alimentos, y en la casa pues la madre es la que cocina. Algo le tienen que dejar a la madre, y el padre pues no se puede quedar con los brazos cruzados, tiene que trabajar para comprar los alimentos y tener en su casa el alimento para el cuerpo que tanto necesita el padre, la madre y los niños también. Y ahora miren todo eso y apliquen eso también en el campo espiritual, porque tanto el padre como la madre necesitan el alimento para el alma y el espíritu, y también los niños. Así es que es una responsabilidad de los padres la alimentación del cuerpo y del alma y del espíritu de sus niños. Y ahora vean ustedes cómo Dios también ha colocado ayudas, personas que ayudan para que nuestros niños estén bien alimentados, y también para los adultos y los jóvenes también. Y hay ministros que trabajan en la obra de Cristo para que el alimento correspondiente a nuestro tiempo para alimentar nuestra alma llegue hasta los jóvenes también, y hasta los adultos y los ancianos, y llegue también hasta los niños. Y por eso, así como Cristo ordenó a sus discípulos alimentar a aquella multitud en 2 ocasiones, les dijo: no tienen necesidad de irse a comprar alimento fuera, sino dadle vosotros de comer. Que se sienten, que se recuesten en tierra, sentados en tierra, de 50 en 50. Y ahora, el 50 es el año del jubileo. Y ahora, vean ustedes, por ejemplo, aquí hay un grupo que está sentado escuchando la palabra de Dios, y aunque hay más de 50 personas, está sentado en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que corresponde al año 50, al año del jubileo. Así es que están sentados, unos aquí, otros en otra ciudad, y otros así en otra ciudad y en otro país, están de 50 en 50. O sea que están en el año del jubileo, todos sentados. Están en el año de Pentecostés, recibiendo el alimento espiritual de la palabra de Dios correspondiente a este día postrero. Miren, cuando fueron alimentados en la primera ocasión miles de personas, y en la segunda ocasión también, allí comieron los ancianos, pero también comieron los adultos, pero también comieron los jóvenes, y también comieron ¿quiénes? Los niños, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, todos comieron allí, y sobró más de lo que hubo cuando Jesús tomó aquellos panes y aquellos peces. Y ahora vean ustedes cómo habrá alimento espiritual aún para los que estarán en el glorioso reino milenial de Cristo, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y durante el reino milenial toda persona conocerá este mensaje del evangelio del reino. Los que no lo hayan conocido en ese tiempo lo conocerán durante el glorioso reino milenial, pues estarán viviendo en el día postrero, como también nosotros estamos viviendo en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Así es que vean ustedes cómo
el mensaje es para los niños, los jóvenes y también los adultos. Y todos tienen que ser enseñados para así obtener el conocimiento de todas estas cosas correspondientes al programa divino de este día postrero, y así conocer el camino de Dios correspondiente al día postrero, o sea, al séptimo milenio. Instruye al niño en su carrera. Ese es un mandato divino para todos los padres, y gracias a Dios que nos ha dado maestras que aman los niños y desean trabajar para el beneficio de los niños, para que la palabra de Dios esté en el alma de los niños y sean preparados para ser transformados y raptados en este día postrero. Cuando los padres se interesan en que sus niños reciban la enseñanza de la palabra de Dios, pues están interesados en que sus niños sean transformados y llevados a la cena de la boda del Cordero cuando ocurra ese gran evento. O sea que, así como los adultos tienen que estar interesados en recibir la enseñanza, para así recibir la fe, la revelación, para ser transformados y raptados e ir a la cena de la boda del Cordero, también tienen que estar interesados en que sus niños reciban esa misma enseñanza en el nivel en que ellos la puedan comprender, porque ellos son parte de ustedes. Los niños son parte de sus padres, son el fruto del amor del esposo y la esposa. Así es que, padres, recuerden nuestro tema: instruye al niño en su carrera, y sobre todo en su carrera espiritual, en su carrera en el camino de Dios, en la senda de Dios, en el camino en el cual, así como los adultos y los jóvenes están llamados para caminar, también los niños son llamados para caminar en el camino de Dios. Instruye al niño en ese camino, en el camino de Dios, para que su vida sea una vida caminada o una vida caminando en el camino de Dios, en la senda de Dios, para este día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes, niños, en esta ocasión, dándoles testimonio de la necesidad que tienen los niños de recibir la enseñanza de Dios para nuestro tiempo, así como hubo esa misma necesidad en los niños de otras edades y de otras dispensaciones para poder conocer el programa divino y caminar felices en el camino de Dios, glorificando a Dios. Que Dios les bendiga, niños, cachorritos de león, y que Dios les bendiga, maestras, y les use grandemente con los niños, y que Dios les bendiga a ustedes, padres, y que les use grandemente, y que siempre ustedes luchen para que vuestros hijos sean enseñados en el camino de Dios, y ustedes también en sus hogares le enseñen el camino de Dios. Tampoco dejen todo a las maestras de los niños. Ellas harán una parte, pero en sus hogares ustedes hagan una parte también. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes, niños, y sobre ustedes también, jóvenes y adultos y ancianos, y sobre ustedes, maestras, también. Y que pronto todos ustedes, niños, sean transformados y tengan el nuevo cuerpo jovencito, representando de 18 a 21 años de edad.
Y ustedes también, jóvenes, reciban ese cuerpo como Cristo lo ha prometido, y ustedes adultos y los ancianos también. Y yo también. Porque así como ustedes lo necesitan, yo también lo necesito. Porque todavía yo estoy en este cuerpo mortal. Y necesito el nuevo cuerpo. Y Cristo lo ha prometido para mí. Y también ha prometido para cada uno de ustedes el nuevo cuerpo. Y lo vamos a recibir en este día postrero. Y en esta edad, la edad de la piedra angular. Que Dios les bendiga y les guarde. Y para el salón de los niños, ¿cuántos salones tienen? ¿Cuántas maestras son? Maestros, 2 maestros. Bueno, pues para que tengan el salón de los 2 maestros, hay maestras y maestros en diferentes lugares. Todos ustedes son obedientes y quieren ser cada día más obedientes a sus padres, para que sus padres siempre digan: mi hijo o mi hija es buena o es bueno y es muy obediente y me ayuda mucho aquí en los quehaceres también de la casa. Y así pues, vuestros padres, cachorritos, vuestros padres se ponen muy contentos cuando ustedes son bien obedientes y les gusta ayudar a sus padres en las cosas que ellos realizan. Y así pues, ustedes van aprendiendo cómo realizar las labores del hogar también, para las niñitas, y para los niñitos pues siempre también ayudan al papá. Los niñitos le brillan los zapatos, o sea, le volean, como dicen ustedes, le volean los zapatos así, le ayudan por aquí, le pasan un cepillito, un pañito a los zapatos, y así por el estilo le ayudan en diferentes formas. Ya cuando están grandecitos, le ayudan a limpiar el auto, a lavar el auto y así por el estilo, y van pues aprendiendo y van teniendo una buena amistad y relación con sus padres, y van así haciéndose personas útiles, primero en el hogar, después fuera del hogar. Bueno, cachorritos, que Dios les bendiga y les guarde, y hasta la próxima actividad, porque yo creo que los jóvenes también les van a permitir que ustedes estén en la actividad de ellos, como ellos estuvieron en la de ustedes. Y también a ustedes adultos y jóvenes, que Dios les bendiga y les guarde, y nos veremos en la próxima actividad, que será dentro de ¿cuánto? Dentro de 15 a 30 minutos por ahí, un racecito, y volveré con ustedes nuevamente. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, cachorritos de León. Amén, 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 amén. Bueno, pueden sentarse, esténse. Quietecito, fue cortito. Nos sorprendió nuestro hermano José Benjamín Pérez hoy, porque fue sumamente breve en lo que nos dio, pero nos lo dio bien conciso, bien completo. La enseñanza es algo importante y fundamental. En el libro de Deuteronomio ustedes ven cómo Dios ordena a los padres que le enseñen a sus niños. Eso está por ahí en el capítulo 6, ¿verdad? Cuando le dice que le enseñen, y los padres a los nietos la ley, y que se las repitan cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando estén en la mesa, cuando van en viaje. Él ordenó que esa ley estuviera todo el tiempo en la mente de ellos, porque esa era la voluntad de Dios, y en esa ley estaban las bendiciones que ellos podían recibir al ser obedientes a esa palabra. Siempre Dios mantuvo un instrumento por el cual enseñar su voluntad. En cada tiempo
Dios tuvo un mensajero, tuvo un profeta, y a través de ese profeta Dios enseñaba cuál era su voluntad, cuál era la obra que Él estaba haciendo y cuál era lo que Él quería que cada hijo de Dios hiciera para poder recibir las bendiciones que Él tenía para ese tiempo. Así fue en todas las edades. Jesús fue considerado el maestro de los maestros. Y él mismo dijo, Jesús dijo, ustedes me llaman maestro y dicen bien, porque lo soy. Él sabía que Él era el maestro que Dios había enviado para enseñar su programa. No había otro maestro. El único maestro que había era ese. Y así en cada tiempo de cada profeta, Dios siempre tuvo un maestro. Así fue con Moisés, así fue con cada profeta. Siempre hubo un maestro que fue enseñando la voluntad de Dios, el camino de Dios. Luego que Jesús se fue, Él dijo, no les dejaré huérfanos, enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Ahí estaba con ellos, enseñándoles y recordándoles lo que Jesús les había enseñado y recordándoles todas las cosas que Él les había dicho que acontecerían. Seguir esa enseñanza era seguir el camino del Señor. Después ya ustedes ven cómo la columna de fuego, que es el Espíritu Santo, se movió a los gentiles. Se encontró con Saulo de Tarso y le dio la comisión de llevar el evangelio a los gentiles. Y ese fue el que puso el fundamento de las enseñanzas cristianas como Dios se los reveló. Y Él las dio a conocer y el pueblo las practicaba exactamente como Pablo les enseñaba. Fue luego, más adelante, después que ya Pablo murió, vinieron otros mensajeros, pero que entonces vino el concilio de Nicea y cambió todo el orden. ¿Ve? Estableció, en lugar de la palabra y de la enseñanza paulina, fue dogmas, credos, y empezó a permitir que la gente tuvieran otros intercesores que no fuera Jesucristo. Como dijo Pablo, no hay más que un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero la Iglesia en dogma permitió que las vírgenes también podían ser intercesoras. Eso no estaba en la Escritura. Ya eso fue una enseñanza fuera de la Escritura. Ya eso fue salirse de la palabra y empezó la gente a tener, de acuerdo a su devoción, el santo tal, el santo cual, la virgen tal, como su intercesora, como su ayudante, cuando la Biblia decía claramente, no hay más que un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Tú no sabes en qué parte está esa escritura, Francisco? Por ahí creo que está debe estar en Timoteo, por ahí donde dice que no hay más que un mediador entre Dios. Consigue con la concordancia, lo consigue. Entre Dios,
Eso está no te oigo. Primera de Timoteo 2:5, ¿me lo puedes leer, Francisco? En segundo, eso está en Primera de Timoteo 2:5, cualquiera de ustedes que lo consiga ir rapidito. Lo lees con voz fuerte. Ahora fíjense ustedes, no hay más que un solo Dios y hay un solo mediador, un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esa es la enseñanza del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo le enseñó al pueblo, pero cuando ya viene un concilio de obispos y cambian todo eso, se convirtió en un montón de intercesores y ahora el número de intercesores es muy grande, muchos santos que pueden interceder, que ya diferentes santos, ¿no? El santo que intercede de los terremotos, ¿quién es el de? Hay uno que es intercesor de los terremotos. Ese es, ¿no te acuerdas, Ruth? Es el que estaba allá allá cerca de San Antonio, esa iglesia que estaba allí. El santo que era el intercesor de los terremotos. Cuando vino el terremoto, que corrieron todos a esa iglesia, la iglesia se había caído y el santo estaba aplastado bajo una pared. Así que ellos corrieron y la gente con todo y eso, tan fanática, cogían los pedacitos de yeso del pobre santo que no pudo interceder por él mismo, y la gente con los pedacitos de yeso intercediendo que le salvara del terremoto, del cual él mismo no se había salvado. Pero hasta ahí llega la ignorancia de la gente. Entonces, no era escritural, fue cambiada la escritura por dogmas, se extravió la iglesia, pero la palabra sigue firme y la palabra de Dios es inmutable. No hay más que un solo intercesor, Jesucristo, y cuando Él termina la obra de intercesión en el cielo, es cuando ya se culmina su templo, que Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Empieza a edificar su iglesia el día de Pentecostés con 120 personas que reciben al Espíritu Santo. Y de ahí entonces en la predicación de Pedro aparecieron 3,000 más. Y así fue creciendo la iglesia bajo la guianza del Espíritu Santo, sabiendo que había un intercesor que estaba en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Pero saben ustedes una cosa, que ya nosotros hoy sabemos que esa obra de intercesión terminó, porque aquí en la tierra ya la iglesia ha sido concluida, ya se está concluyendo la edad de la piedra angular. Esos últimos ya han llegado, ya están adentro. Entonces, cuando ya se culmina la iglesia de Cristo y es coronada con los creyentes de la edad de la piedra angular, entonces ese trono de intercesión que sale del cielo, cuando ya toma el libro, el título de propiedad,
y lo trae a la tierra y se lo entrega a un hombre. Entonces, ese propiciatorio que estaba en el cielo, que era donde estaba la sangre, ya allí no hay sangre, y ahora el propiciatorio está aquí en el trono de Dios. Imagínense usted lo grande que tenemos nosotros. Y en este tiempo está profetizada la enseñanza. Esa enseñanza viene de una sola boca, viene de una sola orientación, viene de un solo lugar, que es la columna de fuego, que es el Espíritu Santo. Esa es la enseñanza para el día en que hoy estamos viviendo nosotros. Y ahí en esa enseñanza está todo lo que usted y yo necesitamos. No tenemos nosotros que estar buscando otros predicadores o estar buscando otras enseñanzas, porque ya la enseñanza que Dios prometió cuando ya su iglesia es coronada con la edad de la piedra angular, con el nuevo propiciatorio, eso, el trono de Dios es donde está la misericordia y el juicio de Dios. Ahí están las dos cosas. Así como estaba en el trono, en el cielo, la misericordia y el juicio, aquí en la tierra viene también ese trono. ¿No ven ustedes qué fue lo que Dios le dijo allá a Amalek cuando él quiso luchar contra el trono de Dios? Claro, porque él estaba buscando a Moisés. Moisés era el trono donde Dios estaba dirigiendo al pueblo. Y agarrando a Moisés, ellos podían pedirle al pueblo de Israel, agarrándolo como un rehén, podían pedirle al pueblo de Israel lo que quisieran. De tal manera que Dios dijo que Amalek se levantó, fue contra el trono. Moisés se fue a un monte con la vara, levantando la vara en alto y los brazos, y le dijo a Moisés, a Josué, anda y pelea con Amalek. Y después, cuando terminó, le dijo, tendré guerra con Amalek hasta que lo extermine por completo, porque ese mismo Amalek es el anticristo hoy, y la lucha del anticristo va a ser en contra del trono de Dios. Si es cierto que hay un misterio ahí en el Apocalipsis 11 donde dice que Dios permite que lo venzan y que lo maten, pero en ese trono es donde está la misericordia y donde está el juicio, en ese trono. Entonces, vean ustedes que ya hay una profecía que nos enseña que de la carpa, en esa carpa surgirá la enseñanza que nos dará la fe para ser transformado y raptado. Esa enseñanza no viene de muchas personas, viene de una sola fuente, viene de la fuente divina, viene de la boca de Dios. Entonces, es importante que nosotros sepamos que esta enseñanza que se necesita hoy para nuestros niños, para nosotros y para todo el que quiera recibir las bendiciones de Dios, está aquí en la tierra, en medio de nosotros, y nosotros necesitamos oír, atender esa enseñanza. Por eso le digo que
Pidamos al Señor que a través de esa enseñanza Él vaya enderezando nuestras vidas y quitando de nosotros todo aquello que estorba, porque esa enseñanza es la que nos está poniendo en línea para usted recibir lo que usted está buscando o esas promesas que el Señor ha hecho. Eso es importante. En la enseñanza está profetizada. La profecía la consiguen en los mensajes del hermano Branham y en los mensajes del hermano William, que saldría de una carpa. El hermano Branham buscó esa carpa e incluso pensó que la tendría, pero no pudo tenerla. El hermano William también luchó por esa carpa, pero tampoco fue en su tiempo. Pero hoy está esa carpa en operación. Y hoy esa enseñanza está saliendo para todos aquellos que la puedan oír. El que tenga oído para oír, que la oiga. Porque el oírla no es nada más que dejarla entrar en el oído. El oírla es recibirla, creerla, entenderla, amarla y hacerla parte de nosotros. Esto es importante, esa enseñanza que está profetizada allí en la gran carpa catedral. Nosotros estamos muy agradecidos, somos gente que realmente nos sentimos muy agradecidos con lo que Dios ha hecho. Le damos gracias a Dios por esta obra de ahí de Puerto Rico. Ya nos fue dicho por el hermano William que ahí estaba la cabeza de la obra y ahí sigue estando la cabeza de la obra de Dios en toda la América Latina y el mundo entero. Esto que ustedes están haciendo, empezando sus cantos y enseguida cuando ya entra nuestro hermano Billy con la oración, con el salmo, con lo que él siempre usa, entonces allí comenzamos hasta que termine el mensaje del hermano William. Y nosotros también debemos, al terminar, dejar que Él mismo sea el que haga la oración y el canto final. Y eso es, nos vamos ya acostumbrando a eso, va siendo algo común para nosotros, porque más adelante va a ser así. Mejor es que lo empecemos de una vez, aunque siempre el pastor tiene algunos anuncios al final y el pastor siempre tiene algunas recomendaciones, que eso está bien, dice nuestro hermano José Javier Pérez que está bien, pero siempre necesitamos dejar con nosotros esta forma que hemos estado acostumbrando, porque esto es algo que así está, así será en el futuro, y ya fue dicho por el hermano William también que así será. Así que nosotros vamos a dejar inmediatamente con nosotros a nuestro hermano William Pérez para que él entonces nos haga la oración y el canto final. Nos ponemos de pie y así lo recibimos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por su palabra. Estaremos cantando una alabanza y luego seremos despedidos en oración. Buscamos en nuestros himnarios la número 10, Bellas Palabras de Vida.
bellas palabras de vida estoy escuchando hoy. Bellas palabras de vida aquí en el monte de Sión. Bellas palabras de vida nos trae nuestro Señor en su segunda venida. Nos da la transformación en su segunda venida. Nos da la transformación. Bellas palabras de vida nos está trayendo hoy el Espíritu Santo en esta dispensación. Bellas palabras de vida estoy escuchando hoy. Bellas palabras de vida que traen la revelación. Bellas palabras de vida que traen la revelación. En el tiempo de Moisés se oyó la voz del Señor. En el tiempo de Jesús, bellas palabras de amor. Y en este tiempo final, para sus hijos también, bellas palabras de vida. Mensaje de bendición, bellas palabras de vida, mensaje de bendición. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, ante tu presencia venimos con acciones de gracias. Gracias, Padre, por esta abundante palabra que nos has traído hoy por medio de tu ungido, nuestro amado hermano, el reverendo José Benjamín Pérez, y también por el mensaje que hemos escuchado y visto por medio de tu ángel mensajero, William Soto Santiago. Padre, encomendamos en tus manos al día de mañana al reverendo José Benjamín Pérez. Tú lo uses grandemente, Padre, en favor de tu iglesia. Que abundante palabra, Señor, sea manifiesta para cada uno de nosotros. Padre, encomendamos en tus manos al misionero internacional Miguel Bermúdez Marín. Tú lo uses grandemente también mañana en la actividad que él ha de tener con los ministros y colaboradores. Y así, Señor, a cada ministro junto a sus congregaciones y a cada uno de nosotros, Señor, aquí presentes. Que continúe, Señor, esa palabra, esa abundante palabra, llegando hasta lo profundo de nuestros corazones, aumentando nuestra fe, apta a obtener esa fe perfecta, esa fe de transformación, y ver allí a los que han de ser resucitados y a nosotros verlos, ser transformados, estar aquí de 30 a 40 días y luego irnos a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Padre, cuídanos y guíanos en el camino hacia nuestros hogares donde nos vamos a dirigir, y permítenos estar aquí mañana a las 8 de la mañana para alabar tu nombre y recibir tu perfecta palabra. Oh Padre, encomendamos esta oración en tus manos y nos encomendamos en tus manos, y todas estas cosas te las rogamos y te las pedimos en tu nombre eterno y glorioso.